iglesia. Juntos sintiendo la alegría de vernos unidos y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Esta misa la ofrecemos por las necesidades de Hugo López Solís, familia Bendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, familia Rojas Álvarez, Parra Campos y Barriga Parra, por la salud del bebé Máximo Flores Monteros, Gema Galeas Iberra, Alicia Jaquín Guzmán, Diana Gómez Barón, Teresita y Rocío Espinosa de los Monteros, Javier Sánchez Barragán, María del Carmen Lara Domínguez, Luz María Rosas Vargas, Carlos Martínez Ibarra, y por el eterno descanso de Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Telles Ramírez, Dolores Jiménez Jiménez, Maribel Parroquín, Leolegario Orellán Sánchez, Gustavo y Leticia Cuanalo, Rosa María García de Rumarrena, Francisco Gómez Hansfield, Juan Julián Hernández Ramón, Javier Efrén y Enrique Rodríguez Arellano, Elvira Arellano, Enrique Rodríguez Orea, a las ánimas del purgatorio y acción de gracias a Judas Tadeo de parte de Edna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, celebramos nuestra fe y estamos en la semana 12 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Juan Bautista, su nacimiento. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por lo que hay en su corazón y por los que desde el Facebook del santuario nos sintonizan. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Y a gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz.
Vamos y te bendecimos, te adoramos, glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Padre, 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 piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concédele a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guiar a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto.
Desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, y conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero ella se opuso diciéndoles: no, su nombre es Juan. Entonces le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. El padre tomó una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué será de ese niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él.
Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, nuevamente el Señor nos permite en este 24 de junio celebrar nuestra fe en la presencia amorosa del misterio trinitario. Hoy la Iglesia celebra el nacimiento de Juan Bautista. Recuerden ustedes que en el calendario litúrgico, en el santoral, generalmente se celebra al santo, ya sea laico, presbítero, religioso, se le celebra el día de su muerte, porque se entiende que el día de la muerte es la victoria del hombre y la mujer sobre la seducción del pecado y de la muerte, y es el encuentro con Dios. Por eso más bien la mayoría de los santos se les celebra cuando murieron. Pero solamente hay dos santos, la Santísima Virgen María y San Juan Bautista, que se les celebra el día de su nacimiento, el caso de Juan el día de su muerte y el caso de María su tránsito o su asunción. ¿Quién fue Juan Bautista? Juan Bautista era primo carnal de Jesús porque era hijo de Isabel y de Zacarías, y ambos pertenecían a la familia sacerdotal. Ustedes recordarán que en tiempo de Jesús se incensaba el Santísimo, bueno, no el Santísimo de acá, ellos le llamaban el Santísimo y el Santo de los Santos. Eran dos rectángulos separados por un velo, y el sacerdote en turno incensaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Le tocó a Zacarías, incensó, y resulta que vio una visión angelical donde le comunicaba que iba a tener un hijo, pero él era un hombre anciano y su esposa era estéril y anciana. Y él no creyó, y por eso es que el ángel le quitó el habla, por no haber creído. ¿Por qué es importante Juan? Por eso hemos escuchado el Salmo 138, que ojalá las mujeres del colectivo que dicen que son dueñas de su cuerpo tendrían que escucharlo. O los que defienden a ultranza el aborto, sin saber qué es el aborto, porque el aborto es un homicidio. Si nos duele que maten a los niños, que maten a las mujeres, que maten a los jóvenes y a los adultos, ¿por qué no nos duele que se mate un bebito en el vientre materno? No hay ninguna diferencia. Y el grave problema es que quien pide la muerte es mamá y papá. Pero seguimos mal. Bueno, ¿y por qué el Salmo 138? Es un cántico al Creador cuando dice el salmista: desde que estaba yo en el vientre materno, tú me formaste. Qué hermoso esa expresión. Y podemos contemplar en el capítulo 1 de Lucas, versículo 37, cómo el arcano divino le dice a María: ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Esa tendría que ser la clave de interpretación de toda la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, porque somos caducos, limitados, y porque todos nos vamos a morir. Pero para Dios no hay nada imposible.
Para nosotros sí. ¿Cómo puede una mujer siendo ya mayor y estéril puede tener un hijo? Porque así Dios le ha parecido. Y yo creo que el caso de esta dama no es privativo de tantos y tantos matrimonios que no han podido tener un hijo y que lo tienen después. Porque el dueño de la vida y de la muerte es Dios. El que regala vida es Dios y el que pide la vida también es Dios, porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por eso qué hermoso es la escena de las montañas de Judea. Según los historiadores bíblicos, el lugar se llama Arin Karim y uno viaja a ese lugar y hay dos estatuas, una de la Virgen María y otra de Isabel. Y dicen los historiadores que en ese lugar fue el saludo a través de estudios que han hecho, pero yo digo como don Octaviano Márquez, metros más, metros menos, ahí fue el saludo, pero de que hubo un saludo entre María, que está embarazada, e Isabel, que está embarazada. Si el anuncio fue el 24 de marzo, entonces a los 3 meses, 24 de junio, Isabel tenía que haber dado a luz. Pero aquí hay 4 cosas interesantes de Juan. La primera, su nacimiento fue anunciado. Y fue anunciado por el profeta Isaías 7 siglos antes de que sucediera. Porque Dios Padre iba a mandar un precursor que preparara el camino de su Hijo Jesús. Y ese precursor es Bautista. Preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Segundo, ¿por qué Juan Bautista vivió en el desierto? Si era de familia sacerdotal, tenía que haber ocupado el lugar de su papá. Si ustedes han leído Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías o instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Boe, ellos decían que algunos hijos de los sacerdotes podían renunciar libremente a su estado. Entonces yo creo que Juan Bautista nunca quiso ser sacerdote por la promesa de que él iba a allanar el camino del Señor. Se considera que Juan Bautista era esenio. Ustedes recordarán que había 5 grupos que interpretaban la Escritura: saduceos, fariseos, herodianos, celotas y esenios. Y los más recalcitrantes, los más fundamentalistas, eran los esenios, porque ellos llegaban a decir que no vivían en las ciudades y en los pueblos para no contaminarse de los demás. Ellos eran exagerados, pensaban que con hablar con el otro quedaban contaminados. Joaquín Jeremías cuenta que un día el sumo sacerdote Alejandro, un siglo y medio antes de Cristo, iba revestido para celebrar la fiesta del Yom Kippur. Y de pronto dicen que un judío de origen árabe estornudó. Yo creo que todos hemos estornudado. Qué mal se siente cuando no estornudamos. Bueno, y empezaron a decir, le cayó el hálito del estornudo en su ropa y ha quedado impuro. Ya no puede celebrar el Yom Kippur. Por eso siempre había 2 sumos sacerdotes. Uno estaba en reemplazo del otro por si quedaba contaminado. Por eso los fariseos, si salían de su casa, aunque sea a la esquina a comprar unos chicles, y si regresaban, tenían que lavarse desde los pies hasta las rodillas
y desde las manos hasta el codo. Y si iba con 5 de sus amigos a tomar la copa de vino, su esposa estaba obligada a lavarle los pies a sus amigos. Y si la esposa no lo quería hacer, le ponía el divorcio. ¿Y por qué el divorcio? Porque no le quiso lavar a sus amigos. Qué horrible. Bueno, ustedes recordarán que en 1948 se descubrieron papiros en Qumran, ahí en el Mar Muerto. Bueno, en realidad no se encontraron papiros, se encontraron como rompecabezas. Y tardaron 10 años en armar los papiros. Y ahí se encontró la regla de los esenios. Debían de vivir en el desierto, debían de tomar miel silvestre y saltamontes. Qué ricos son los saltamontes. No vivían casados y todo el tiempo se la pasaban trabajando y escudriñando la ley. Entonces se llega a la cuenta que Juan Bautista era esenio. ¿Cuándo irrumpe en tiempo y espacio? Si Jesús predica entre el año 28 al 30, Juan Bautista tuvo que haber predicado desde el 26, 27, 28. ¿Qué predicaba Juan? Porque en realidad no tenía apellido Bautista, era su sobrenombre. Recuerden que los únicos que tenían apellidos eran los reyes, los nobles. Porque la palabra bautista viene del griego bautizo, que significa sumergir. Entonces le pusieron el Bautista porque era el que sumergía a las personas. Él preparó el camino del Señor a través de un bautismo de arrepentimiento. Pero, como lo podemos leer en el libro de Maximiliano Castillo, Biblia y legado del Antiguo Oriente, editorial Bach, hay evidencias históricas de que en Egipto y en en Mesopotamia, hace 5,000 años los sacerdotes también bautizaban. Claro, cada quien le daba su propia interpretación, pero era un rito de carácter purificatorio. Quienes bautizaba a Juan es porque estaban arrepentidos de sus faltas y Juan decía: yo te sumerjo, yo te bautizo. Pero resulta que un día llega Jesús a bautizarse. Uno se pregunta, como se preguntaba en otro libro que deben leer antes de morir, Catequesis Mistagógicas de Cirilo de Jerusalén, ¿por qué Jesús fue bautizado si el bautismo es para pecadores? Y él se responde en 2 cosas. La primera, Jesús es bautizado porque de alguna manera santificó las aguas que habrían de santificarnos a todos. Y segundo, Mateo capítulo 4, para cumplir toda justicia, porque se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Si ustedes leen el capítulo 1 de Juan, nos dice Juan Bautista que en el momento en que él lo bautiza, que lo sumergió, de pronto vio una figura en forma de paloma que se posó sobre Jesús y que la inspiración divina le dijo: aquel que veas que se posa una paloma, ese es el Mesías. Y Juan Bautista tuvo que decrecer y Jesús tuvo que crecer. Cosa difícil en los seres humanos, porque pues la mayoría somos soberbios,
queremos sobresalir. Imagínense tener el espíritu de humildad de Benedicto XVI, renunciar al papado porque ya no puedo. Claro, si ustedes ven Luz del Mundo en la página 53, cuando le entrevista a Peter Sutherland, le pregunta en 2011, ¿un papa puede renunciar? Y dice sí, como lo dice el derecho canónico, que esté completamente consciente y que no le debe de pedir permiso a nadie y que lo haga libremente, porque sobre el Papa en la tierra no hay autoridad. Y es lo que hizo el Papa. Cuando falten las fuerzas psíquicas, espirituales, hay que renunciar. Antiguamente los padres sabíamos latín, ahora ni los cardenales saben latín porque lo dijo en latín, él dominaba perfectamente el latín, porque ustedes saben que en el medievo, en la Edad Moderna, el idioma era el latín. Por eso bueno, aquí no prediqué el sábado porque tuve junta en el instituto, pero yo cuando hablaba de Tomás Moro tenía un amigo español que era Luis Vives, tenía un amigo holandés que era Erasmo de Rotterdam y tenía un amigo italiano, Pico de la Mirandola. ¿Cómo se comunicaban en latín? Cuando el Papa Benedicto renuncia, nadie le entendió. Bueno, mis respetos a los cardenales, pero algunos cardenales no saben latino. Esa es una forma de decrecer. Qué difícil es cuando alguien se enquista en el poder y ya no quiere dejar el poder. El error de don Porfirio Díaz fue haber no dejado el poder, mas sin embargo fue un gran estadista. En mi carácter de historiador yo lo digo. Bueno, entonces Juan Bautista tiene que decrecer y Jesús tiene que crecer. De hecho, si ustedes leen otro libro que les recomiendo antes de que se mueran, Antigüedades Judías, de Flavio Josefo, Flavio Josefo dice que la persona más importante en el siglo I fue San Juan Bautista, porque todo el mundo pensaba que era él Mesías. Cuando Jesús está solo en la ribera del Jordán, Juan está con sus discípulos, Pedro, Santiago, Juan, y cuando ve a Jesús dice lo que todo profeta quiso decir, lo que todo profeta quiso ver y lo que todo profeta quiso escuchar, presentar al Mesías. ¿Y cómo lo presenta? He ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿A qué hacía alusión Juan? A ustedes que les gusta leer tanto la Biblia, al cuarto cántico del siervo de Yahvé, Isaías capítulo 53, versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero, no abría la boca, estaba enmudecido, en sus heridas hemos sido curados. Por eso cuando alguien sufre la enfermedad o el dolor, pues yo me pregunto, ¿qué hemos sufrido nosotros comparado con lo que sufrió Jesús? Nada. Y luego nos hacemos las víctimas. Es que fui huérfano, es que me pasó eso. Pero nada se compara con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Nada. Como cordero fue llevado al matadero. No tenía aspecto humano, porque después de la flagelación todo su cuerpo estaba lleno de llagas, su cara también.
Por eso Juan lo presenta como Agnus Dei, qui te lo peccata mundi. Recordando el cordero del Éxodo 20, el cordero que era degollado y el cordero que salvó a los israelitas con su sangre. Y en aquel momento Juan Bautista decreció y Jesús creció. Finalmente, ¿cómo muere Juan? Bueno, por eso me pasó a decir cuando están en Narín Karim y la Virgen es saludada por Isabel. La Virgen saluda a Isabel. Qué bellas palabras. Apenas llegó tu salido a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. No le dice embrión, no le dice cigoto, no le dice producto, le dice niño. ¿Y cuántos niños claman a Dios porque han sido asesinados en el vientre materno con la autorización de la ley? ¿Cuántos niños que pudieron decirle a sus papás, mamá, papá, clamen ante Dios porque fueron muertos en el vientre de su madre? Es un asesinato. Eso que dicen hoy las mujeres que defienden derechos, ¿de qué? Si es un hijo dentro de su propia vida, ya no se puede disponer de su cuerpo. Es que no es un asesinato. Entonces, ¿qué es? ¿A qué degradación moral hemos llegado en el siglo XXI? Y el detalle es que quien pide la muerte son los papás. ¿Cuántos papás hoy sufren en este México que derrama sangre todos los días cuando muere un bebé, un niño, un hijo de 20, 30 años? Pues es lo mismo. Pero, ¿cuántos mexicanos han perdido el sentido de la vida y de la sensibilidad ante el único que tiene el derecho de la vida, que es Dios? Finalmente, ¿cómo muere Juan Bautista? Él predicaba la verdad, y la verdad siempre va a doler. Y hay gente que ante la verdad pone el error, no argumenta. ¿Y qué verdad predicaba él? Que no era lícito que Herodes viviera con su cuñada. Eso era castigado por la Torá. Cuando una mujer vivía con su cuñado, se le tenía que matar. Pero ustedes saben, como decía Solón, las leyes son para pequeños insectos. Los roedores nunca caen bajo la ley. Es decir, la gente importante nunca va a caer bajo la ley. La ley es para el pueblo, no para la gente importante, como le pasó a Herodías. Y por eso Herodías odiaba a Juan Bautista y lo mandó a apresar. Bueno, pues resulta que es cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías, Salomé, baila el baile de los 7 velos, como aquella película de Rita Hayworth, que se llama Salomé. Como tantos señores que van a los antros y ven a damas así. Y también hoy dicen que las mujeres tienen el derecho de ver a caballeros así. En ese relativismo moral que tanto vivimos, donde los señores se gastan el dinero que tendría que ser para la familia y las señoras se gastan el dinero que tendría que ser para su familia. Pero pues ya en esta vida todo se vale, todo se puede, en pro de los derechos. Y aquel hombre enajenado le dice, imagínense, a su hijastra, a su sobrina,
te daré la mitad de mi reino, como hacen tantos señores que se acaban el sueldo en esos lugares. Y la mujer va con su mamá. ¿Qué le pido? Pídele la cabeza de Juan Bautista, porque la mujer estaba llena de odio hacia Juan y era una forma de vengarse. Vemos cómo en esa escena las pasiones se desatan, y así es tristemente la vida de los seres humanos, porque cuando no tenemos Dios es una ciudad sin ley. Y así dio su vida Juan el Bautista para la realización del plan de salvación. Por eso hoy pedimos la intercesión de San Juan, para que al igual que él, no tengamos miedo de predicar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en pie, por favor, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor que todos los hombres nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo
ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Gustavo y Leticia Cuanalo, Rosa María García de Arrubarena, Francisco Gómez Hansfield, Juan Julián Hernández Ramón, Javier Efrén y Enrique Rodríguez Arellano, Elvira Arellano, Enrique Rodríguez Orea, Maribel Parroquín y Dolores Jiménez y Meneses, y Leolegario Orellán Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Máximo Flores Monteros, por Edna, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Juan Bautista, en los cielos y la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y la tierra sea para siempre alabado. Que viva mi Cristo, viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante en su ley, que impere doquiera, triunfante en su ley. Viva Cristo Rey.